Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué significa pensar en América desde América? En este podcast nos acercamos a la vida, la obra y el pensamiento de Rafael Landívar, una voz que desde el siglo XVIII imaginó el territorio, la naturaleza y la identidad de este continente con una mirada que aún hoy nos interpela. A través del diálogo con especialistas, exploramos no solo su obra, sino las preguntas que sigue abriendo en nuestro presente. Esto es Rafael Landívar, entonces y ahora. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast sobre Rafael Landívar. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la doctora Lucrecia Méndez de Penedo. Hola doctora, ¿qué tal está? Muy bien, gracias Jessy, un gusto de estar aquí. Pues para iniciar les voy a hablar un poquito acerca de la doctora Méndez de Penedo. Ella es guatemalteca, investigadora, docente, crítica y ensayista. Es licenciada en Lengua y Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de San Carlos de Guatemala y es doctora en Letras por la Università degli Studi di Siena en Italia. Ha dedicado muchos de sus estudios y publicaciones a teatro y escritura de mujeres, a narrativa y ensayo. Se ha especializado en autores guatemaltecos claves como Luis Cardosa y Aragón, Miguel Ángel Asturias, Rafael Landívar, Rafael Arévalo Martínez, entre otros. Ha sido docente universitaria en varias universidades guatemaltecas y profesora invitada en México, Estados Unidos, España, Italia e India. En la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, actualmente es directora de las cátedras universitarias Rafael Landívar y Miguel Ángel Asturias. Anteriormente se desempeñó como directora del Departamento de Letras y Filosofía y vicedecana de la Facultad de Humanidades, directora de posgrados y vicerrectora académica de esta institución. Entre sus libros están Memoria Contracorriente, El Río, novela de caballerías de Luis Cardosa y Aragón, escrito en italiano y publicado en Roma. El hilo del discurso, que son ensayos, Cardosa y Aragón, líneas para un perfil, Mujeres que cuentan, esta es una antología en coautoría con Aída Toledo. El teatro de Miguel Ángel Asturias, de la colección Archivos, que fue publicado por la UNESCO en París. El año pasado publicó un libro llamado Rendijas y además ha publicado numerosos ensayos y artículos en libros y revistas y periódicos a nivel internacional. Entre sus condecoraciones están la Orden Miguel Ángel Asturias del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, las Palmas Académicas de Francia y la Estela de la Solidaridad de Italia. Es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, de la cual fue vicedirectora. Como pueden ver, tenemos a una invitada muy interesante que seguramente nos hablará muchísimas cosas sobre Rafael Landívar, así que bienvenida doctora de nuevo. De nuevo, muchas gracias Jessy. Para comenzar, me gustaría que hablemos del artículo que usted publicó en el libro conmemorativo por los 65 años de la universidad, publicado por la Cátedra Rafael Landívar y coordinado por usted. En este artículo yo le pregunto, ¿cómo situaría usted este artículo dentro de su trayectoria intelectual? Y además, ¿qué le interesaba proponer a usted al leer Rusticatio Mexicana desde la categoría del exilio? Rusticatio Mexicana es una obra muy compleja y muy rica, por lo tanto puede tener muchísimos niveles de lectura y cada vez uno va descubriéndole más. Sobre todo a mí siempre me ha interesado mucho el tema del exilio, es decir, de este destierro forzado por causas políticas, porque es un fenómeno que se ha prolongado por siglos en nuestros países americanos. Sobre todo me refiero al exilio intelectual. Rusticatio es una obra que surge por y desde el exilio, es decir, es su lugar de elaboración, de enunciación, ¿verdad? Y va a ser un exilio de los jesuitas en el siglo XVIII que va a constituir un fenómeno inaugural, pues, y prolongado, y que va a dejar
en el caso nuestro, una orfandad literaria, porque si pensamos en el siglo XX, vemos precisamente que un Cardoza, un Monterroso, un Asturias, pues se tuvieron que ir. Entonces, estas jóvenes generaciones a veces no tuvieron esa confrontación o identificación, o ambas, con los padres literarios, ¿verdad? La distancia física y emocional es muy propicia para recordar la patria y que surjan, digamos, líneas de perfil de identidad. Y este es el caso del exilio de los jesuitas expulsados por la monarquía borbónica. Ahí nosotros vamos a encontrar en la obra tensiones no resueltas. ¿Por qué? Porque es como Said las llama yuxtaposiciones contrapuntísticas, es decir, un exiliado, y este fue el caso de Landívar, tiene un ojo en lo que dejó atrás y un ojo donde está ahorita, y ambas visiones tienen una relación dialéctica, ¿verdad? Estar al mismo tiempo en dos lugares muy diferentes, el de origen y el de recepción. Y yo diría que este tema también tiene mucha actualidad en el presente con otro tipo de exilios, que son las migraciones, que son a veces forcivoluntarias por razones económicas. Gracias. Y en su planteamiento, el exilio no es solo una circunstancia biográfica, sino un espacio de reconstrucción. ¿Cómo transforma esta idea la manera en que entendemos la obra de Landívar? Usualmente la crítica por mucho tiempo ha enfatizado el aspecto nostálgico de Rusticatio, y en verdad existe, es, digamos, el germen emocional del poema, porque es un acto de sublimación del dolor mediante una práctica escritural, ¿verdad? Es decir, va a elaborar un objeto simbólico basado en la memoria afectiva, que siempre es selectiva. Entonces va a recordar lo que él quiere recordar. Y para esto utiliza muchísimo el discurso descriptivo, ¿verdad? Es muy plástico, muy lleno de color, porque de esta manera él quiere ilustrar y que el lector vea la belleza, la potencialidad y la diversidad imponente de esta región. Hay solo dos ilustraciones que son hechas por él, que es el azúcar y los juegos, por cierto, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿qué es lo que nos quiere decir? O por lo menos yo lo veo así, que Rusticatio no es solo un lamento, lo es, porque hay partes muy líricas, pocas, pero las hay, sino que es un proceso de reconstrucción de la pérdida, del vacío, ¿verdad? Y una propuesta sutil de reconstruir y resemantizar esta región y sus habitantes. Aquí también nosotros vemos algo que puede referirse al código jesuita, ¿verdad? Que frente a las dificultades siempre hay que actuar, es decir, no la pasividad. Y aquí se ve a través de procesos simbólicos varios de reconstrucción. En el poema, por ejemplo, aparece en el canto a Guatemala, el terremoto de 1773 de Santa Marta, pero cómo se reconstruye la ciudad mejor y para siempre. Y frente, digamos, a la erupción del volcán El Jorullo, hay un momento de reacción de terror, como es natural desde un punto de vista humano, pero inmediatamente entra la razón y todo se va a enmarcar en un plan divino, ¿verdad?, de superación y mejora desde su punto de vista. Por otro lado, esta, digamos, exaltación de la propia tierra y sus habitantes y sus culturas es enfatizar que la región americana posee capitales físicos y humanos, ¿verdad?, en estado virtual para constituir una Arcadia rural, ¿verdad? Y esto prácticamente ya no es una utopía a largo plazo, ya casi existe virtualmente. Gracias, qué bonito escucharla. Y usted propone que en Rusticatio Mexicana se configura una identidad criolla en construcción. ¿Qué tensiones o contradicciones atraviesan esa construcción identitaria? Mire, primero digamos que la identidad es un fenómeno relacional de contraste, ¿verdad?
que se está de diferenciación y negociación constantes. Pero también los individuos son agentes activos que reinterpretan, ¿verdad? Y que transforman los discursos dominantes, porque finalmente mucho de las identidades es impuesta por el poder, como las fronteras, ¿verdad? Y que es una frontera al final esto, ¿verdad? Entonces, los sujetos van a ir navegando y negociando todas estas identidades, ¿verdad? O estos modelos que les ofrece la sociedad, ¿verdad? Y sus relaciones de poder. Entonces, al contexto de Landívar, pues estamos hablando siglo XVIII, cuando va tomando más forma, aunque no definitiva, lo que es ser criollo, porque eso empieza mucho antes. Claro, se fueron dando cuenta y se fueron percatando de ser algo diferente a los peninsulares, por ejemplo. Los peninsulares, ellos se sentían los dueños y herederos de los derechos que estaban siendo, desde su punto de vista, usurpados por peninsulares que venían a administrar políticamente las colonias, mientras que ellos, por linaje, por tradición y por ser los dueños de producción, esto es importante, y ser por eso mismo quienes más estaban cerca del conocimiento, de la cultura. Entonces ellos fueron surgiendo como esta percepción de ellos como los verdaderos dueños, ¿verdad? Ahora bien, Landívar por nacimiento pertenece a este grupo, ¿verdad? Pero su visión va a ser matizada por su estatuto sacerdotal. Él no es un empresario, aunque la Compañía de Jesús tenía empresas, pero era para, para poderse mantener a sí misma y sus obras. Y sobre todo, y esto lo estudia muy bien Ricardo Roque Valdovinos, porque la visión jesuita de la modernidad es una modernidad alternativa, es decir, que también tiene una dimensión humana basada en un humanismo cristiano, ¿verdad? Al menos en teoría. Y entonces, si vemos que las identidades no son, digamos, construcciones fijas, sino fluctuaciones históricas, ¿verdad? Vamos a ver cómo va a ir surgiendo una conciencia y un imaginario criollo. Esto también hay que entenderlo, de que no lo podía diseñar a la perfección porque los jesuitas tenían prohibido involucrarse en asuntos públicos cuando estaban en el destierro, porque de lo contrario perdían una pensión poca que les daba la corona. Entonces él mismo dice en la introducción que su objetivo es duro porque es, descriptivo y divulgativo, poner toda una temática americana en cánones eurocéntricos. Va a implicar romper fronteras simbólicas, darse cuenta de quiénes son, con un proceso de enfrentamiento y comparación muy sostenido. ¿Qué opone él? La elaboración afectiva y selectiva, ¿verdad? Pero de un grupo que es diferente a los peninsulares, pero también a los pueblos originarios. Es decir, es una voz que se asume como la voz de todos. Entonces, dice Higgins, por ejemplo, que él todavía, sin condenar la visión de los criollos, pero sí estima que muchas de las intervenciones, en escritura de los criollos, dice, todavía tienen una concepción paternalista y jerarquizada de las relaciones sociales, ¿verdad? Pero que sí se podía expresar esta situación siempre y cuando fuera mediada por ellos. Por eso es que hablo de la voz de todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué también va surgiendo todo esto? Porque los americanos y los jesuitas fueron considerados sujetos inferiores racial y culturalmente en pleno siglo de las luces. Es una contradicción tremenda, ¿verdad? Y entonces el padre Landívar se va a mover entre dos mundos, entre el criollo letrado colonial, ¿verdad? Y el del racismo ilustrado.
y es difícil para él ir, digamos, dibujando esta identidad. Y de hecho vemos que hay muchísimas oposiciones no resueltas dentro de, por ejemplo, tema americano escrito en latín, poema escrito en latín, registro bucólico, registro telúrico, lirismo, epicidad. O sea, hay muchísimos, repertorio grecolatino y cultura y tradiciones americanas, el palo volador. Yo recuerdo, no sé si lo cito bien, pero Luis Cardosa de Aragón en un texto dedicado a Landívar decía, es que ahí uno ve a las, no sé, náyades o a las deidades gregolatinas corriendo entre nopales. Pero eso es precisamente su originalidad, estar en construcción y no resuelto. En su lectura hay una relación muy interesante entre memoria, territorio y proyecto de futuro. ¿Cómo articula Landívar estos tres elementos desde la experiencia del exilio? Mire, yo pienso que esos tres elementos están interrelacionados y son complementarios, ¿verdad? Por lo menos aquí, porque si la memoria va a diseñar un paisaje geográfico idealizado de la tierra natal, ¿verdad? Él va a colocar a los sujetos según sus extractos sociales, sus trabajos, etcétera, y sus manifestaciones culturales. Y sobre este imaginario, él va a dar un esbozo de una posible utopía a través de un proyecto de desarrollo, ¿verdad? Bastante autárquico, según yo, y a través de la utopía de los castores. Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, que a la par que él diseña escenas pastoriles, recuerdo, por ejemplo, cuando describe, pues estaban con el pastor las ovejas de esponjado vellón, más bucólico no se puede, pero a la par de eso, de repente es el jorullo donde todos los animales feroces transitan por las calles, es decir, el fin del mundo casi. O sea, esos contrastes son verdaderamente, dan la sensación de lo grandioso que puede ser esta naturaleza virgen y potencialmente rica. También en estas tierras hay escenas, personajes, paisajes tan bellos y tan impresionantes como los hay en otros lados del mundo. Por ejemplo, él siempre usa mucho comparar con las 7 maravillas del mundo o con grandes personajes o grandes monumentos para que también el lector europeo pueda tener un punto de comparación, ¿verdad? Y a través de estos terremotos, de estas inundaciones que nosotros nunca vamos a encontrar en la bucólica europea. Es todo muy dulce, muy equilibrado. Entonces, es porque también les sirve para poner a prueba la razón y la fe, como parte de un plan divino. Es decir, el hombre también debe auxiliarse con la razón, pero finalmente enmarcar todo en el providencialismo, ¿verdad? Él es un hombre, es un sacerdote, eso es, ¿verdad? Comprensible. Lo deja usted a uno sin palabras porque yo siempre he dicho, escucharla a usted es un lujo. Le recuerdo en algunas conferencias donde ha usado ciertos adjetivos que uno dice, nunca se me hubiera ocurrido esta palabra aquí, pero gracias. Y el artículo sugiere que la obra no es simplemente descriptiva, sino que contiene un esbozo utópico o incluso un proyecto. ¿En qué sentido podemos hablar de una dimensión política en el poema, Lucrecia? Una dimensión política en el sentido de puesta en acción y administración de una ideología sería forzar la lectura, en mi opinión. Ahora, recordemos cuándo surgen las utopías, que es el proyecto que él propone ahí. Pues cuando hay una visión crítica del presente, ¿verdad? Entonces, para imaginar sociedades perfectas, deseables, con proyectos muy detallados. No es el caso aquí. O sea, no estamos con Tomás Moro, ¿no? Sino que no hay un proyecto político nítidamente, digamos, definido. Eso va a corresponder a los criollos, históricamente, a los criollos ilustrados del 19 con los movimientos independentistas. Pero sí, insisto, hay una base de humanismo cristiano que
tiene como pilares la dignidad de la persona y, digamos, el bien común sobre el bien individual. ¿Qué es lo que él va a proponer? Una utopía zoomorfista a través de los castores. Son actores modélicos de un proyecto social bastante autárquico, donde sobre todos los niveles de la vida en común, porque es una vida muy comunitaria, se busca el equilibrio, ¿verdad? Es decir, romper ese equilibrio de valores, de solidaridad, de generosidad, de la familia, de la sobriedad, de la libertad, sobre todo, es de la paz, es romper el equilibrio. Entonces, por eso es que funciona esta utopía, porque es una utopía muy comunitaria y bastante equilibrada, digamos, bastante horizontal, según la edad de cada uno. Pero eso es lo que lo más también que él podía hacer. Vuelvo a recordar que ellos tienen prohibido actuar en política, ¿verdad? Ahora, también aquí nosotros vemos la misma actitud, en el sentido de no romper los moldes, sino reconfigurarlos. No destruir las estructuras sociales existentes, sino con ese mismo material, como después de un terremoto, volvemos a estructurar. Y luego, muy interesante es cuando descubrimos al final del poema, que los verdaderos destinatarios de este texto son los jóvenes americanos, ¿verdad? Porque ellos deben ser agentes de su propia historia. Es decir, tienen que llevar a la plenitud el desarrollo de sus facultades de cada uno para ponerlas al servicio del bien común. Eso en vocabulario jesuita es el magis, ¿verdad? Lo máximo, pero para, dicen, la gloria de Dios, ¿verdad? Con la intención de transformar, ¿verdad? Pero transformar, yo diría, reciclando lo que hay. Asimismo, aquí también vemos lo que también en código jesuita se llama contemplación en acción, que es la integración dialéctica y coherente entre espiritualidad y acción. Es decir, no es válido solo el discurso, sino se pone en acción. Y aquí nosotros podemos, volviendo a su pregunta inicial, ver los orígenes también de esta manera de pensar, que ya, aunque fuera de manera paternalística, se puso en acción a través de las misiones, ¿verdad? Es decir, eso también marcó mucho a la orden y les causó muchos problemas también, ¿verdad? Entonces, todos estos, digamos, códigos jesuitas se encuentran muy coherentemente desarrollados de manera estética, por supuesto, en la obra. Landívar va a adoptar una actitud para empezar a superar el dolor mediante la propuesta de una acción. ¿Cómo se supera el dolor? También en códigos jesuitas, con lo que se llama la indiferencia, que no es ausencia de sentimientos, sino buscar la libertad de las emociones que atan nuevamente para cumplir con esta misión humana, ¿verdad? En este caso, organización social comunitaria. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar en este aspecto llevadas a la práctica, sugeridas más bien, la contemplación en acción y la indiferencia. Gracias. Todo lo que aprendí uno con usted, porque estos términos yo los he escuchado, los términos relacionados con la filosofía jesuita, sí, pero nunca me los habían explicado también como en este momento. Gracias. Y ya casi para terminar, le tengo un par de preguntas más, pero usted mencionaba que el destinatario final del poema son los jóvenes americanos, ¿no? Entonces, ¿qué cree usted que aporta hoy la lectura que usted hace de Rusicatio Mexicana a estos jóvenes americanos que son estudiantes, que son académicos, especialmente en una universidad como la Rafael Landívar, que es donde estamos? Bueno, yo diría que en primer lugar el aprecio a las propias raíces, ¿verdad?
a lo que es uno, ¿verdad? Entonces, quisiera recordar unas palabras de Dante Liano cuando se refiere a las funciones de los poetas nacionales, que Landívar lo es, dice, es la de inventar una poderosa mitología de la nación que habitamos, ¿verdad? Sí. Entonces, en este poema landivariano nosotros vemos esa imaginación. Solo pensemos en el que yo considero un himno, el poema del canto a Guatemala, ¿verdad? Es decir, motivar un aprecio por lo propio, porque a veces tendemos a devaluarlo y a devaluarnos, ¿verdad? Luego conocer a un poeta fundacional, ¿verdad? Muy importante es que los va a ayudar a conocer los contextos históricos del siglo XVIII y siglo XXI, y es muy bueno hacer análisis comparativos, a ver qué problemas siguen subsistiendo o no y cómo los podríamos resolver, ¿verdad? Eso puede ser un tipo de lectura que hace la relación entre historia y práctica literaria, sin entrar a, digamos, visiones mecanicistas o deterministas, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a alguien del siglo XVIII que piense como el siglo XXI y viceversa. Hay que tener esa amplitud, y creo que eso también es un ejercicio crítico, ¿verdad? Por otro lado, la Universidad Rafael Landívar tiene un compromiso de conservar, acrecentar y difundir la cultura, y lleva el nombre de este poeta jesuita. Por lo tanto, quien estudia aquí tiene que saber por qué los castores son las mascotas, ¿verdad? Y no un tigre. Entonces, el poema también nos descubre, a veces hay una visión un poco edulcorada de la rusticatio. Sin embargo, nosotros encontramos ya en pleno siglo XVIII unos retratos muy verídicos de las condiciones laborales, por ejemplo, en las minas y en los trapiches. O sea, como decía desde el inicio, es una obra muy rica, con muchos niveles de lectura, precisamente por contrastes no resueltos, ¿verdad? Y también responde, en el caso de la universidad, al proyecto de formación ¿cómo se llama?, de formación integral, ¿verdad? Es decir, la investigación y la proyección para la transformación propia es decir, ese compromiso que se trata de inducir en los jóvenes. También la importancia, si estamos hablando de identidad, también hacer una reflexión sobre la importancia de recuperar la memoria histórica y la autoridad cultural de los pueblos originarios, ¿verdad?, que ahí aparecen muy poco, ¿verdad? Y cómo ellos las pueden ir construyendo sin el peso del poder. Es decir, construir un sentido de pertenencia que idealmente algún día nos lleve a una identidad de nación, aun cuando sean grupos culturales diversos, pero que hubiera algo que nos pudiera unir, a diferencia, digamos, de esta identidad criolla del 18, que estaba muy basada en el poder económico. Usted decía hace un momento que este es un poema, bueno, yo creo que es un poema difícil de entender. Yo recuerdo cuando lo leí por primera vez, el libro completo, para mí fue muy difícil. Tenía 21 años tal vez, estaba estudiando literatura. Entonces, en ese sentido, si un estudiante se acercara hoy por primera vez a Rusticatio Mexicana, ¿qué claves de lectura le recomendaría para comprender mejor este poema desde toda su complejidad? Abordarlo con espíritu abierto, ¿verdad? Porque obviamente no es fácil. Es un texto intimidante, ¿verdad? Imagínense, siglo XVIII, escrito en latín, poema, versus todas las entretenciones tecnológicas que hay ahora. O sea, es una competencia desleal, ¿verdad? Pero si tienen un buen acompañante, docente o investigador, creo yo, que en primer lugar no olvide que es un poema, que es una obra literaria que se puede disfrutar, ¿verdad?, que tiene muchos niveles de lectura. Hay
momentos muy líricos, otros muy descriptivos, pero todo eso tiene su encanto y es donde va haciendo este gran mural, ¿verdad? Entonces, otra cosa que yo recomendaría es un diccionario, porque hay palabras muy difíciles, ¿verdad? Recomendaría iniciar con la versión en prosa de Octaviano Valdés, porque es mucho más accesible para un lector primerizo que las, no sé, de poesía, ¿verdad? Y conocer los contextos del autor. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué estuvo allá? Para mí también es muy importante darle una dimensión humana a Rafael Landívar. Es decir, no ponerlo como una estatua de mármol en alto, sino ver también, conocer su vida. ¿Por qué actuó así? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo fue que todo esto de alguna manera lo empujó a escribir? Son cosas que pueden acercar al estudiante al... Luego, yo entiendo que ahora muchos jóvenes necesitan el soporte visual y por eso la literatura, digamos, tiene dificultad a veces, sobre todo este tipo de literatura, pero también todos estos medios tecnológicos hay que verlos en un aspecto positivo. Probablemente antes me costaba conseguir el libro, ahora lo encuentro en la red, puedo encontrar estudios, puedo encontrar... El otro día estaba buscando sobre los ingenios azucareros de los jesuitas en el siglo XVIII, pues encontré un montón de información y eso me ayuda a entender el libro dedicado a el azúcar que estamos trabajando ahora, por cierto. Y entonces yo creo que más de alguno habrá leído El Canto a Guatemala en secundaria. Otro texto que puede ser accesible es Los Castores, ¿verdad? O el final de la última parte del libro, que es La Cruz de Tepic, donde está la exhortación a los jóvenes. Eso puede ser muy motivador, inclusive actualmente, para que los jóvenes se comprometan, ¿verdad? Y luego recordar algo tan elemental, pero tan elemental y que se escapa, que es que el contexto histórico y colonial de entonces se refiere al virreinato de la Nueva España y que las repúblicas actuales no existían, ¿verdad? Es decir, Costa Rica o Guatemala no existían como repúblicas, éramos todo uno con México. Entonces, porque a veces una de las preguntas, ¿pero por qué se llama mexicana? ¿Verdad? Y entonces yo creo que se necesita alguien que vaya explicando eso. Se necesitarían textos también, ¿verdad? O videos, en fin. Precisamente todo eso hay una gran facilidad ahora. Por ejemplo, aquí se hizo una breve obra de teatro muy experimental con Artes Landívar sobre el exilio de Landívar y cuando él tuvo la experiencia de casi ahogarse en Guatemala, terror que tenía, ¿verdad? O cuando vio matar a un colega en una cárcel, cuando iban a visitar. Todo esto ayuda, digamos, a entender cómo fue su vida de niño, no porque sea una cuestión mecánica que se traduce en su texto, pero ayuda a comprender el personaje y sobre todo a romper el hielo. Pues gracias, doctora. Como le decía, siempre entusiasma escucharla porque uno comprende otras formas de entender los textos que ha leído por años, ¿no? Muchas gracias por sus ideas. A quienes nos escuchan, pues los invitamos a que nos sigan escuchando. Hemos tenido otros episodios en donde hemos también tenido pláticas tan enriquecedoras como estas. Así que gracias y nos seguimos escuchando siempre. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra y el pensamiento de Rafael Landívar. Los invitamos a seguir explorando los próximos episodios, donde continuaremos descubriendo nuevas lecturas y resonancias de su obra en nuestro tiempo. Este podcast es una producción de la Cátedra Rafael Landívar de la Universidad Rafael Landívar.